Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hoy vamos a ver cómo calcular a mano las razones trigonométricas de algunos ángulos conocidos. Vamos a calcular las razones de 30 grados, de 60 grados, de 45, de 90 y de 0, ¿vale? Vamos a empezar por el de 60 grados. Bueno, razones de 60 grados. 60 grados. Grados sexagesimales. Bueno, lo primero que vamos a hacer es encontrar un triángulo que conozcamos que tenga un ángulo de 60 grados. Como ustedes sabéis, un triángulo equilátero tiene los tres lados iguales y por supuesto los tres ángulos iguales. Si este ángulo es igual que todos los demás, evidentemente este ángulo mide 60 grados. Bueno, si a este lado, por ejemplo, a este trocito le llamo X y a este también le llamo X, este lado mediría 2X y por supuesto este también 2X. Si recortamos esto de aquí y haciendo el teorema de Pitágoras podríamos calcular este lado de aquí también, ¿de acuerdo? Ese lado de ahí sería, como sería el cateto opuesto, sería la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado, es decir, 2x al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Aquí nos va a quedar 4x cuadrado menos x cuadrado, 3x cuadrado. Como podéis comprobar, el raíz de 3 queda y la x puede salir fuera. La pongo detrás porque es un número, el raíz de 3. Bueno, a partir de ahí, y por trigonometría elemental, podemos calcular el seno, el coseno y la tangente de 60. ¿Cuánto vale el seno de 60? Pues el seno de 60 valdría cateto opuesto, lo que acabamos de calcular, raíz de 3x, sería raíz de 3x partido por la hipotenusa, que vale 2x. Se nos van las x y nos queda que el seno vale raíz de 3 partido por 2. Como podéis comprobar, y como diría el teorema de Tales, el seno no depende sino del ángulo, no depende del tamaño del triángulo. Daros cuenta que la x se nos desaparece. Bueno, podríamos utilizar la identidad fundamental de la trigonometría para calcular el coseno y la tangente, pero lo podemos hacer directamente, ¿no? ¿Quién sería el coseno? Coseno de 60 sería cateto contiguo, el contiguo a 60 sería x, partido por la hipotenusa que sería 2x. Se nos van las x de nuevo, como está mandado. Y por último, la tangente de 60 sería seno entre coseno, es decir, raíz de 3 partido por 2, entre un medio. Se nos van los medios y nos queda raíz de 3. Bien. ¿Cuáles serían las razones del ángulo de 30 grados? Si nos damos cuenta, este ángulo lo hemos dividido en dos partes. Este ángulo es 30 grados. Y sabemos que los ángulos, cuando tenemos un ángulo que entre dos ángulos suman 90 grados, esos ángulos se llaman complementarios. Claro, ¿por qué se llaman complementarios? Porque lo que es el seno para uno es el coseno para otro. El seno de 60 es raíz de 3x partido por 2x, pero es que el coseno es el raíz de 3x partido por 2x. Lo que es el seno del uno es el coseno del otro, y al revés. El coseno de este, el que tiene al lado, es el que tiene enfrente, ¿vale? Y el seno es el que tiene enfrente y este es el que tiene al lado. Cambia el seno por el coseno y por tanto la tangente por la cotangente. Bueno, pues entonces las razones de 30 grados son inmediatas. Razones de 30 grados, utilizando que son ángulos complementarios. ¿Quién sería el coseno de 30? Pues lo mismo que el seno de 60, es decir, raíz de 3 partido por 2. ¿Y quién sería el seno de 30? Pues lo mismo que el coseno de 60, que sería un medio. Y por tanto, la tangente de 30 sería seno entre coseno, es decir, el inverso de este, 1 partido por raíz de 3, o racionalizándolo, raíz de 3 partido por 3. ¿De acuerdo? Bueno, yo creo que me va a caber aquí. Un poquito chico, pero va a caber. Me hace falta ahora construir un triángulo que tenga un ángulo de 45 grados. Para ello, lo que voy a hacer es coger un cuadrado. Si yo cojo un cuadrado de lado X, para demostraros que no importa el tamaño del cuadrado, este lado mide X, este lado mide X. Bueno, pues si cortamos el cuadrado por la mitad, este lado de aquí mediría la raíz cuadrada de este al cuadrado más este al cuadrado, es decir, 2x cuadrado, el x sale fuera y queda dentro raíz de 2. ¿De acuerdo? Teniendo en cuenta que este ángulo de aquí es 45 grados. Bueno, pues vamos allá. ¿Quién sería el seno de 45 grados? Cateto opuesto, x partido por hipotenusa. La hipotenusa es
raíz de 2, x. Se van las x y queda 1 partido por raíz de 2, que racionalizado sería raíz de 2 partido por 2. Análogamente el coseno de 45 grados sería catetón contiguo, como mide lo mismo, pues va a quedar lo mismo. ¿Y qué sería la tangente? La tangente de 45 grados, un número entre el mismo, vale 1. ¿De acuerdo? Bien, vamos a poner ahora una tablita y vais a ver de qué forma tan fácil podemos acordarnos de esto de una forma muy rápida, ¿vale? Borro un poquito y continúo. Estamos de vuelta. ¿Cómo podemos acordarnos fácilmente de cuánto valen las razones de estos ángulos bastante conocidos? Pues, como a mí me enseñaron una regla mnemotécnica cuando tenía la edad de un jovencito, pues os lo voy a enseñar. La regla mnemotécnica es la siguiente. Para no ponerlo aquí, voy a ponerlo aquí aparte. Escribo aquí los números del 0 al 4. 0, 1, 2, 3 y 4. 0, 1, 2, 3 y 4. Le hacemos la raíz a todos los números. Y luego lo dividimos por 2. Bueno, ¿cuánto vale raíz de 0 partido por 2? 0. ¿Y cuánto vale raíz de 1 partido por 2? 1 medio. El siguiente sería raíz de 2 partido por 2, raíz de 3 partido por 2, y por último, raíz de 4 serían 2 partido por 2, 1. ¿De acuerdo? Fijaros de qué forma tan fácil. ¿Qué ocurre? Que si yo calculo el coseno de estos ángulos, como el seno de 0, 0 y 90 son ángulos complementarios, pues entonces el seno coincide con el coseno del otro. Es decir, copio esta misma tabla pero al revés. El coseno de 0 sería el seno de 90, 1. Ahora aquí vendría raíz de 3 partido por 2. Aquí vendría raíz de 2 partido por 2. Ahora aquí vendría el 1 medio. Y ahora aquí vendría el 0. ¿De acuerdo? ¿Cuánto vale la tangente? La tangente era seno entre coseno. Seno entre coseno sería 0. 1 medio entre raíz de 3 partido por 2, se nos van los 1 medio y nos quedaría 1 partido por raíz de 3. O lo que es lo mismo, raíz de 3 partido por 3. Aquí nos va a quedar 1, aquí nos va a quedar, esto ya lo hicimos antes, ¿no? Y ahora 1 entre 0 no existe, ¿de acuerdo? La tangente, si dibujáramos la función tangente, nos quedaría una asíntota vertical en el pi medio, ¿vale? Que sería el ángulo de 90 grados. Bueno, ¿podemos nosotros a partir de aquí poder calcular las razones de ángulos conocidos en función de estos ángulos de aquí? Por supuesto que sí. Vamos a poner algún ejemplo. Y luego pondremos algún ejemplo de otros que no tengan nada que ver con estos ángulos de aquí. Por ejemplo, vamos a poner un ángulo del segundo cuadrante. Vamos a llamarlo ejercicio número 1. Vamos a suponer que sabemos que el coseno de un ángulo, ¿vale? Coseno de un ángulo, bueno, vamos a poner el ángulo en concreto. Vamos a calcular las razones de... vamos a ver un ángulo que esté relacionado con estos de aquí. Por ejemplo, las razones de 120 grados. Bueno, tenemos que calcular el seno, el coseno, la tangente de 120. 120, 120, 120. Y luego calculamos la cosecante de 120, la secante de 120 y la cotangente de 120. Vamos allá. Lo primero que tenemos que hacer es encontrar cuál es el ángulo que está relacionado con 120 grados y que está en el primer cuadrante. 120 grados, para que no me cambie el seno por el coseno, yo siempre voy a relacionar el ángulo o con 0 grados o con 360 grados. Por tanto, a este ángulo le falta, para llegar a 180 grados, le falta 60 grados. ¿Estamos de acuerdo? Luego, este ángulo, en esencia, tiene las mismas razones que el de 60 grados. ¿Cuánto vale el seno de 60 grados? Pues el seno de 60 grados vale raíz de 3 partido por 2. Raíz de 3 partido por 2, 1 medio y raíz de 3. Pero, recordemos que 120 grados está en el segundo cuadrante. Yo os di una regla mnemotécnica también. Segundo cuadrante, la palabra segundo empieza por S. Luego ahí el seno es positivo y los demás negativos. Voy a poner con rojo. Este es negativo y este es negativo. ¿Cuánto valdría la cosecante? Bueno, pues si tenemos el seno es darle la vuelta nada más. Sería 2 partido por raíz de 3 o 2 raíz de 3 partido por 3. ¿Cuánto vale la secante? Le damos la vuelta a este y sería menos 2. Y a este le damos la vuelta y sería menos 1 partido por raíz de 3, es decir, raíz de 3
partido por 3. Y ya tendríamos las razones trigonométricas de un ángulo del segundo cuadrante en función de un ángulo del primer cuadrante, ¿vale? Vamos a poner otro ejemplo. Vamos a suponer, por ejemplo, que tenemos un ángulo del tercer cuadrante, es decir, que mida más de 180 y menos de 270. Por ejemplo, 225 grados. 225 grados. Siempre la relación es con 180. Y si el ángulo es de más de 270, lo relacionamos con 360. Siempre con los ángulos planos, ¿vale? Con 180 o con 360. ¿Cuál es la relación con 180? Bueno, pues la relación es que si yo a esto le resto 45 grados, me sale 180. 180 más 45 son 225. Eso quiere decir que el seno de 225, el coseno de 225 y la tangente de 225, salvo los signos, es lo mismo que el seno de 45. ¿Cuánto es el seno de 45? Raíz de 2 partido por 2. El coseno, raíz de 2 partido por 2. Y la tangente, 1. Y ahora, ¿dónde estamos? Como tenemos más de 180 grados y menos de 270, estamos en el tercer cuadrante. La palabra tercer empieza por ter, igual que tangente. Por tanto, aquí la tangente es positiva y los otros dos negativos. ¿Quién sería la cosecante? Pues el inverso de este número, ¿vale? ¿Quién sería la secante? El inverso de este número. ¿Y quién sería la tangente? El inverso de este número. No lo hago porque, evidentemente, es muy fácil, ¿no? Y ahora vamos a coger el tercer ejemplo. Vamos a coger un ángulo del cuarto cuadrante. Por ejemplo, vamos a coger 330 grados. Bueno, pues la relación es siempre con los ángulos planos, ¿vale? Vamos a relacionarlo con 360. Este ángulo le falta 30 grados para llegar a 360. Por tanto, las razones de 330, el seno de 330, el coseno de 330 y la tangente de 330, se me olvida el 3, serían las mismas razones que las de 30 grados. ¿Dónde está 30 grados? Sería un medio, raíz de 3 partido por 2 y raíz de 3 partido por 3. Claro, estamos en el cuarto cuadrante. La palabra cuarto empieza por C, igual que coseno. Por tanto, este es positivo, este es negativo y este es negativo. ¿Quién sería la cosecante? La cosecante sería... Venga, vamos a ponerla. Cosecante sería el inverso de este número. 2 partido por 1, 2, con el menos. ¿Quién sería la secante? La secante de 220, no le pongo el ángulo porque si no es que no me cabe. Sería 2 partido por raíz de 3, sí, 2 raíz de 3 partido de 3. Y esto sería negativo. Y la tangente sería la cotangente de ese ángulo de 330, le damos la vuelta a este número, sería raíz de 3, ¿vale? Sería 3 partido por raíz de 3, racionalidad sería raíz de 3, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un último ejemplo de un ángulo que no se ha conocido, ¿vale? Que no se ha conocido, pero del que conocemos la razón trigonométrica. Vamos a borrar un poquito y continúo. Voy a dar la razón trigonométrica de un ángulo y voy a dar el cuadrante en el que está. Y vamos a calcular las demás razones. Con lo cual ahora el ángulo no es uno de los ángulos conocidos. Por ejemplo, sabemos que el seno de un ángulo, no conozco el ángulo, evidentemente para conocer el ángulo necesitaría la calculadora. El seno de un ángulo vale, por ejemplo, 0,2. Y el ángulo pertenece al segundo cuadrante. Si sabemos que es 0,2, que es positivo, el ángulo tiene que estar o en el primer cuadrante o en el segundo, que es donde el seno es positivo en esos dos casos. Nos dicen que estamos en el segundo cuadrante. Bueno, pues tenemos que utilizar las fórmulas trigonométricas. ¿Qué fórmulas teníamos nosotros? La fórmula fundamental, que sería seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. Otra de las fórmulas era que la tangente era seno entre coseno. Y otra, 1 más tangente cuadrado, es 1 partido por el coseno cuadrado. Bueno, pues vamos allá. Bueno, si conocemos el seno, podemos calcular fácilmente el seno. ¿Cómo? Utilizamos la fórmula fundamental de la trigonometría y diríamos que seno cuadrado, es decir, 0,2 al cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. De aquí despejamos y nos va a quedar coseno cuadrado
1 menos, y este número al cuadrado, 2 por 2 son 4, 0,04. Y esto sale 0,96. Por tanto, el coseno vale la raíz de 0,96. Bueno, si queréis pongo una aproximación decimal del número, pero que daría un poco igual. Bueno, lo dejo así. Ya sabemos, por tanto, que el coseno vale la raíz de 0,96. Bueno, a los alumnos les llama mucho la atención cuando hacen la raíz cuadrada de un número que es menor que 1, que la raíz sale mayor que el número. Eso ocurre con todos los números menores que 1. Si hacéis la raíz cuadrada sale más chico que el número. Y si es el número mayor que 1, pues la raíz cuadrada del número mayor que 1 es menor que el número. 96, y esto sale, a ver si lo hago, 0,98 aproximadamente. Sale un número irracional, evidentemente, por todos lados, ¿no? 0,98. ¿Y cuánto vale la tangente? La tangente del número sería, pues, seno entre coseno, es decir, 0,2 entre 0,98. Ponemos la calculadora y hacemos las cuentas, ¿no? Venga. Lo calculo, voy a coger la calculadora. A ver, calculadora. Venga, a ver cuánto da. Sería 2 dividido entre 98. 0,02. Bueno, se parece mucho porque el ángulo es muy pequeño. 0,02. Vale. Ya tendríamos el seno, el coseno y la tangente. Y ahora nos faltan las tres inversas. ¿Cómo calcularíamos la cosecante? La cosecante sería cosecante del ángulo, sería 1 entre 0,2. Ahora ponemos los signos. La secante sería 1 entre 0,98. Y la cotangente sería 1 entre 0,02. 1 entre 0,2. 0,2 recordemos que es un quinto, por tanto esto es 5. Y esto sería 50, si no me equivoco. Y 1 entre 0,98, pues nos va a quedar 1 entre 0,98, 1,02. Y faltan los signos. Si estamos en el segundo cuadrante, ahí el seno era positivo y la cosecante positiva, ¿vale? Este era negativo, este es negativo, este es negativo y este es negativo, ¿vale? Bueno, vamos a poner ahora un ejemplo de una razón que sea negativa y que nos den, por ejemplo, la tangente. Vamos a poner que la tangente de un ángulo, ¿vale? Como habéis visto, el seno y el coseno están limitados, sus valores están limitados entre menos 1 y 1, pero la tangente puede tomar cualquier valor. Vamos a suponer que la tangente de este ángulo vale, por ejemplo, 3. 3 no, menos 3. Menos 3. Y que el ángulo está, para que tenga sentido, que el ángulo está en el cuarto cuadrante. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué fórmula podemos utilizar? Si nos fijamos, en esta no podemos utilizarla. Esta tampoco, porque la tangente está relacionada con el seno y el coseno y no conocemos ninguno de los dos. Tenemos que utilizar esta. Vamos allá. Utilizamos esa fórmula y nos quedaría 1 más la tangente al cuadrado, sería menos 3 al cuadrado, y esto nos da 1 partido por el coseno cuadrado. O lo que es lo mismo, la secante cuadrado. Secante cuadrado. Bueno, pues esto nos va a quedar 9 y 1, 10, luego la secante, ¿vale? La raíz de 10. Bueno, pues si nosotros queremos escribir el seno, el coseno, la tangente, la cosecante, la secante y la cotangente, ya tenemos la secante. La secante vale raíz de 10. Ahora ponemos los signos. La tangente hemos dicho que valía menos 3. La cotangente vale, el inverso de este sería menos 1/3. Le damos la vuelta. Bueno, ¿quién es el coseno? El coseno hay que darle la vuelta a este número. Si le damos la vuelta queda 1 partido por raíz de 10, que racionalizado sería raíz de 10 partido por 10. Bueno,
¿Y cuánto vale el seno? Ahora sí podemos utilizar la fórmula fundamental de la trigonometría. Seno cuadrado de alfa, más coseno cuadrado, ¿vale? Esto nos va a quedar raíz de 10 partido por 10 al cuadrado es igual a 1. Bueno, esto nos va a quedar seno cuadrado, esto nos va a quedar 10 partido por 100, que sería 1 partido por 10, ¿vale? 1 partido por 10, que sería 0,1, igual a 1, por tanto el seno cuadrado vale 1 menos 0,1, que es 0,9. Por tanto, el seno de alfa, a ver si lo escribo bien, el seno de alfa vale la raíz de 0,9. Bueno, si queréis ponerlo en forma decimal, lo ponéis ustedes. Tampoco raíz de 0,9. ¿Vale? ¿Y cuánto vale la cosecante? 1 partido de la raíz de 0,9. Bueno, ya lo tenemos casi todo hecho. Estos números los ponéis en forma decimal porque salen números muy feos, ¿no? Pero estamos en el cuarto cuadrante. Recordemos que ahí era en positivo el coseno, por aquello de la c de cuarto, y por tanto la secante. Este era negativo, este era negativo, este era negativo, además nos lo decían, y este por tanto también es negativo. Y ya estaría hecho un ejercicio en el que nos den o bien cuánto vale el ángulo relacionándolo con un ángulo del primer cuadrante, o bien que nos den las razones, ¿vale? Y que nos digan en qué cuadrante está. Porque si no nos dijeran en qué cuadrante está, la tangente es negativa en dos cuadrantes. Es decir, si yo cojo la calculadora y le doy inversa de tangente a este número, tengo dos respuestas. Una la que me da la calculadora y otra que la tengo que encontrar yo. Porque una de las respuestas está en el cuarto cuadrante y la otra está en el segundo cuadrante, donde la tangente también es negativa. ¿Vale? Bueno, eso ya lo veremos en otro tipo de ejercicio. Así que no olvidéis suscribiros a mi canal y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta la próxima. ¡Chao!